Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Televidentes de la Linterna, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un cordial saludo. Hoy, 15 de marzo del año 2021, la Linterna TV vuelve, como es natural y rutinario, cada 8 días con un programa muy especial. Un invitado de trascendencia nacional, un invitado, un político a todas luces íntegro, que le hace bien al país. Un hombre que ha enfrentado al expresidente Álvaro Uribe Vélez con argumentos, con pruebas, y es el único hombre en este país que pudo mandarlo a la cárcel, así como lo digo textualmente, al expresidente. Quiero presentarles, para iniciar brevemente y aprovechar su presencia, al senador de la República, al doctor Iván Cepeda Castro, senador por el Polo Democrático Alternativo, quien nos acompaña en esta tarde, y quiero darle la bienvenida, senador. Muy buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto estar aquí, José Fabián. Gracias a la Linterna y un saludo especial a los habitantes del municipio de Samaniego, allá en Nariño. Gracias, senador. Vamos a aprovecharlo a usted al máximo. Manuel Cepeda Vargas, senador de la República, su padre, senador por mucho tiempo por el Partido Comunista. Para usted, ¿quién es Manuel Cepeda Vargas, senador Iván? Bueno, es uno de las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica, un dirigente político, un periodista incansable, le dedicó su vida al periódico El Semanario Voz, hizo allí una carrera que estuvo dedicada a denunciar las injusticias, los grandes problemas del país, un gestor de paz, y por eso lo asesinaron al comienzo del gobierno del expresidente Ernesto Samper. A los 2 días de la posesión, una estructura compuesta por militares y paramilitares lo asesinó aquí en Bogotá. Senador, esos fueron los pininos en la política. Usted, creo y suponemos los colombianos, que Iván Cepeda Castro está hecho a semejanza de su padre. ¿Usted, eso fue, su padre es el mejor ejemplo para que usted haya incursionado en la política? Bueno, sí, fue un ejemplo que me marcó mucho, junto al de mi madre también, que era también dirigente política y periodista. Ambos para mí son pues digamos, un paradigma de lo que se debe hacer, ¿no? De cómo se debe conducir la gente cuando elige precisamente ese camino, y esa herencia la llevo con mucho orgullo. Por supuesto, ya desde mi perspectiva propia, ¿no? En este caso, que tiene pues otro tiempo, otros desafíos, un estilo que me corresponde y que con aciertos y desaciertos es muy propio. ¿Quién fue su madre, doctor Iván? Que nos gustaría conocer, la periodista. Mi madre es Gira Castro Chadid, fue también desde muy joven militante política de la Juventud Comunista y luego del Partido Comunista Colombiano. Se dedicó al periodismo también desde muy temprano. Lo hizo también en el periódico Voz y en otras instancias de comunicación social, y llegó a ser concejal de Bogotá. Lamentablemente, en el momento en que comenzaba a desarrollar esa labor, pues murió de una enfermedad natural, y pues se truncó una vida política en una edad muy joven, pero ella vivió lo suficiente para dejar también una carrera política muy interesante. Sí, para dejarle ese legado, esa huella que usted en buena hora para el país la asumió, y la verdad que, senador, queremos que hombres como usted, que personas como usted
desarrollen esas tareas en el Congreso de la República con honestidad, con transparencia y dándole la cara al país en los temas trascendentales. El senador Iván Cepeda, en sus inicios, representante por Bogotá a la Cámara, inmediatamente senador de la República por el Polo Democrático Alternativo. ¿Fue concejal de Bogotá usted o hubo otras experiencias antes de entrar a la Cámara? No, yo me dediqué después de mis estudios universitarios a la filosofía. Yo era profesor universitario en la Universidad Javeriana en Bogotá y en otras universidades, y tuve que dejar esa carrera universitaria para dedicarme a la defensa de los derechos humanos, que es lo que he hecho fundamentalmente durante casi 30 años ya, y en ese campo me he dedicado especialmente a trabajar con personas, colectividades víctimas de la violencia, en particular de la violencia del Estado colombiano, a buscar la paz. He sido facilitador de procesos de paz que se han dado en tiempos recientes, tanto con FARC, que terminó en el acuerdo que se suscribió en el año 2016, ese proceso de diálogos, pero también con el Ejército de Liberación Nacional, y he buscado también que otras expresiones, como por ejemplo el Clan del Golfo, se someta a la justicia también por la vía pues de una conversación. Esa es más o menos mi vida en el campo político, y por supuesto desde el año 2010 ejerzo como congresista. Senador Cepeda, yo tuve la oportunidad de tratar la primera vez con usted en un colectivo defensor de derechos humanos muy reconocido en el país, el colectivo José Alvear Restrepo, donde usted ha hecho sus pininos. ¿Cuál es el mensaje en esa labor de derechos humanos y en esa tarea tan encomiable que usted ha realizado al lado de ese colectivo de defensores de derechos humanos? Bueno, el colectivo José Alvear Restrepo lleva el nombre de un abogado, que fue un abogado que acompañó a los campesinos a los comienzos de la llamada época de la violencia en Colombia. Y como su nombre lo indica, este colectivo es de abogados y abogadas que están al servicio de la defensa jurídica de las víctimas y de los sectores que no pueden costear precisamente los servicios jurídicos de un buen defensor. Estas son personas que hacen un trabajo totalmente gratuito. Ellos han sido mis abogados durante todos estos años. Con ellos y ellas he compartido muchas de mis luchas, y con ellos y ellas también fundamos el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que es una red tal vez la más representativa que hay de las víctimas, como su nombre lo indica, de instituciones y agentes del Estado colombiano. Desde ese movimiento hemos desarrollado muchas luchas y trabajos que han tenido un efecto importante en el país. En el año 2022, los colombianos tenemos la alternativa, la perspectiva de decidir el futuro del país. Usted, como senador del Polo Democrático Alternativo, han construido una coalición política con el senador también Gustavo Petro, quien aspira a ser presidente de la República a través de esa coalición política llamada el Pacto Histórico por Colombia. ¿En qué consiste ese pacto, senador? Bueno, lo distintivo de las elecciones del año 2022 es que por primera vez, en términos reales, no como parte de ilusiones ni de especulaciones, existe en Colombia la posibilidad de que surja un gobierno auténticamente alternativo, democrático y transformador. Por muchas razones eso es así. La izquierda, los sectores progresistas, los sectores democráticos se han venido aproximando ya en la última década, o bueno, en los últimos 20 años, por decir así, a resultados electorales cada vez más significativos en las elecciones presidenciales. Y en el año 2018, por primera vez, un candidato, el senador Gustavo Petro, en compañía de quien es representante de la Cámara hoy, Ángela María Robledo, obtuvieron una votación inédita. 8 millones de personas decidieron votar por un programa que ellos representaban. Y ahora en el 2022, esas oportunidades han crecido. Hay una indignación muy grande en la sociedad colombiana
por la manera en cómo ha sido tratada toda esta crisis social y económica, y en particular cómo se ha tratado a la población en medio de esta pandemia, que ha dejado un saldo no solamente muy triste en materia de la enfermedad, sino también en costos sociales y económicos. Entonces hay la posibilidad de un cambio, y esa posibilidad la representa hoy, como usted bien dice, la alianza, la gran alianza por el Pacto Histórico, que tiene un programa, tiene ya una orientación para crear listas unificadas en todo el país para el Senado de la República y la Cámara de Representantes, y tiene un proyecto de gobierno que va más allá simplemente de un cambio de presidente de la República, y sí tiene como una orientación, una estrategia para cambiar el país. En esa estrategia, en esta propuesta política del Pacto Histórico por Colombia, senador Cepeda, pues nos hemos dado cuenta también que hay algunas figuras de la política tradicional clientelista que han llegado a fortalecer esta propuesta en el sentido de darle apoyo, y el tema es que el que tenga votos ese gana. Me refiero, figuras como Roy Barreras, como Armando Benedetti, no son unos miembros de la política tradicional que vienen a reforzar este equipo de trabajo del senador Gustavo Petro en esa gran expectativa de la presidencia, pero no es de meterle algo de politiquería y de clientelismo también a este gran pacto histórico por Colombia. Bueno, del pacto histórico hacen parte ya hoy 10 grandes fuerzas políticas. No voy a nombrarlas a todas, sería dispendioso. Pero hay, por supuesto, también sectores que no son de izquierda, que han venido de otras tradiciones políticas, no necesariamente clientelistas, sino que han tenido posiciones diferentes, pero con los cuales hemos coincidido en cosas muy importantes. Y ahora voy a hablar porque tengo la experiencia del senador Roy Barreras. Con él he trabajado en los últimos años, hombro a hombro, para consolidar el proceso de paz. Y yo quiero aquí reconocer públicamente que sin la participación de ese sector, del sector que representa el doctor Barreras, y también en ese proceso ha participado Armando Benedetti y otros sectores, no hubiese sido posible sacar en el Congreso las leyes que hoy estamos, o que hoy soportan mejor el proceso de paz. El senador Roy Barreras hizo, como se recordará, a finales del año 2019, un debate en el que demostró que se estaba bombardeando menores de edad por parte del Ejército Nacional, y eso le costó la cartera al entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien tuvo que renunciar. Así que Roy Barreras ha sido un hombre que ha sido consecuente con la lucha por la paz, por la defensa de los derechos humanos, y con quien puedo tener algunas importantes diferencias sobre el modelo económico de este país, pero con quien sin duda alguna también tengo profundas coincidencias. Y eso es lo que ha hecho que fuerzas como la Colombia Humana... Sí, ahí están. Qué pena, senador. Siga, por favor, que trataremos de acomodar. Sí, decía que fuerzas como la Colombia Humana, la Unión Patriótica, como Maíz, como otras fuerzas que estamos en el Pacto Histórico, reconocemos que esa alianza es importante, porque el país no lo vamos a poder cambiar simplemente desde el punto de vista de las fuerzas de izquierda y progresistas. Aquí nos están... En ese sentido, y haciendo esa claridad que usted hace de lo importante que es que estas fuerzas políticas lleguen a reforzar esta propuesta de la Colombia Humana y del Gran Pacto Histórico por Colombia, usted manifestaba, senador, que se va a confeccionar una lista a nivel nacional para el Senado de la República. En ese entendido, Nariño, el departamento de Nariño, puede tener la posibilidad de a través de algún dirigente hacer parte de esa lista, o inclusive el municipio de Samaniego como un municipio reconocido a nivel nacional por temas de violencia, donde también hemos hecho pininos por la paz.
para que tengan acceso en esa gran propuesta nacional y nosotros tener una representación en la gran lista del Pacto Histórico al Senado de la República? Sin duda, y aprovecho este espacio para hacer invitación a todas las fuerzas políticas y sociales en Nariño para que discutan candidaturas unificadas. No queremos que haya pues un gran número de candidatos y candidatas y que no puedan llegar por la dispersión. Queremos que la gente se junte y que haga propuestas. Y por supuesto, tanto en la lista Senado como en la lista la Cámara de Representantes, en este caso pues en el departamento, estaremos apoyando a quienes tengan los méritos éticos, políticos, mujeres y hombres, y además los votos necesarios para poder elegirse sobre la base de una coalición de todas las fuerzas en Nariño. Entre otras cosas, yo debo decir que allí hay una tradición ya de convergencia muy importante. Yo recuerdo que la vez pasada se creó lo que se llamó la Minga Nariñense y creo que fue una coalición muy importante. Así que yo creo que están dadas todas las condiciones para que se repita esa experiencia. Bueno, importante y qué expectativa que nos abre a los nariñenses de tener una representación en la lista al Senado por el Pacto Histórico. Senador, usted es reconocido a nivel nacional como un hombre valiente, como un hombre que ha enfrentado con argumentos, con evidencias y con pruebas al expresidente de la República, Álvaro Uribe. Tanto es así que a raíz de ese proceso tan sonado en el país, proceso judicial, se contrapuso el sentido y usted logró que a través de unas pruebas se le adelantara un proceso judicial e inclusive enviarlo a la cárcel. Eso se lo reconoce el país. Ahora, a través de estos temas de la justicia inexplicables, se ha ordenado su libertad y se ha dado un vuelco total el proceso. Usted como promotor de ese proceso judicial, ¿cuál es su concepto en este momento y qué está haciendo para seguir en esa gran lucha que usted ha emprendido a nombre del país grande, de un 60-70% de este país colombiano que quiere y pide justicia? No, nosotros hemos apelado a la defensa y a la acción judicial ante los ataques del ex senador Uribe. Él fue denunciado por 2 ex paramilitares de haber conformado junto a su hermano Santiago una organización paramilitar en el municipio de San Roque, en Antioquia. Y luego de esa denuncia, Uribe hizo una serie de acciones en mi contra, porque yo fui la persona que tomé esas declaraciones y las entregué a la fiscalía, me denunció penalmente y llevó múltiples testigos que yo he demostrado son falsos testigos a la justicia. Y allí se produjo una decisión absolutamente en derecho que ha sido objeto de una verdadera campaña de ataques y de intentos de pues acabar con la Corte Suprema de Justicia y que luego terminó en un proceso contra él que efectivamente pues lo llevó a una reclusión en su hacienda durante prácticamente 2 meses. Ese proceso continúa hoy en condiciones mucho más difíciles para mí, puesto que ha llegado a la fiscalía y yo he denunciado junto a mis abogados que allí no se nos brindan garantías para una acción judicial como debe ser. Así que estamos en eso. Pero yo confío plenamente en que al final va a brillar la justicia. Y de hecho ya hay unas decisiones que, pase lo que pase, se tomaron y van a dejar una huella y una marca en este país sobre lo que debe ser un proceso judicial que incluso pueda interpelar a líderes tan poderosos como ese que estamos mencionando y sobre el que estamos hablando ahora. Senador, de otro lado, mañana se reinicia la actividad congresional. Usted como senador seguirá en esas tareas de representar a los colombianos en el Congreso de la República. Se está hablando insistentemente de una reforma tributaria para recuperar los recursos que se han invertido en la salud del país.
¿Cuál es su opinión y cuál es la posición del senador Iván Cepeda sobre esta agresión al pueblo colombiano con esta reforma tributaria que comienza a tramitar este gobierno en el Congreso? Bueno, gracias. Yo anuncio que nosotros nos vamos a oponer y vamos a llamar a la movilización del pueblo colombiano si es que el gobierno decide llevar al Congreso esta reforma. Por una sencilla razón, porque como otras que se han hecho en el país, esta es una reforma que intenta que sean los sectores más vulnerables, más pobres, las capas medias del país, las que terminen pagando el costo de esa inmensa deuda que se ha ido acumulando, no porque el gobierno haya tomado recursos para precisamente intentar apoyar y sacar adelante a quienes más lo necesitan en Colombia, sino porque esos dineros que se han tomado en préstamo de la banca internacional han sido invertidos en los que tienen más recursos, en lo que se llama en el lenguaje de los especialistas en economía los súper ricos, es decir, un sector absolutamente elitista en el país. A ellos es a los que les han dado la mayor cantidad de recursos en medio de esta crisis. Y obviamente ese gigantesco endeudamiento ahora se le quiere cobrar a los sectores, repito, más vulnerables y a las capas medias. ¿Cómo? A través de aumentar, o mejor, ampliar el cobro del IVA a los artículos más básicos que hay en la canasta familiar. Me refiero a la carne, me refiero al pan, me refiero al arroz, es decir, a los alimentos básicos con los que escasamente logra sobrevivir una parte muy importante del país. Entonces, esa reforma tributaria que se nos dice va a ser una reforma al contrario para mantener programas sociales y para ampliar lo que llama el gobierno la ayuda solidaria, que es una cosa absolutamente miserabilista que le dan a algunas familias en Colombia, pues en vez de ser eso, lo que va a terminar siendo es una fuente de empobrecimiento de sectores muy importantes del país, y eso va a agudizar de una manera muy seria la crisis que hay ya, que es de por sí muy preocupante. ¿Y usted cree que la reforma tributaria, al final de cuentas, los partidos tradicionales que siempre conocemos van a apoyar esto? ¿Podrá salir avante o por fin tendremos una expectativa? Yo no sé qué va a hacer el gobierno, no sé qué van a hacer el gobierno y sus bancadas, pero lo que sí sabemos nosotros es que si llegan a presentar esa reforma, en Colombia tenemos que movilizarnos a la calle a impedirla, porque puede acabar con la vida y la economía de muchos hogares en este país. Y en ese sentido, senador, ese rum que anda en la calle de alargar el periodo presidencial 2 años más del Congreso y de todas las autoridades nacionales, ¿a usted le suena o cuál es su opinión al respecto? No, nosotros rechazamos abiertamente esa posibilidad porque precisamente lo que busca es romper el ordenamiento democrático en el país. Lo que busca es prorrogar, uno no sabe por cuánto tiempo realmente este gobierno, que es pésimo, y también alargar el periodo de los congresistas que se están ganando millones, salario astronómico, para seguir causándole daño al país. Así que lo que tenemos es que defender el hecho de que se produzca cuanto antes las elecciones y que pueda haber un cambio que necesita urgentemente el país. Senador, usted va a estar encabezando lista en el Gran Pacto Histórico por Colombia en las próximas elecciones del mes de marzo, el año entrante. No, la lista es abierta. No, yo pedí que me den el último, no el primero, sino el último. El número 100. Porque yo creo, sí, que hay que estimular a la gente, hay que estimular a muchos liderazgos hoy. Yo creo que quienes tenemos una visibilidad en el país, quienes tenemos un reconocimiento, no deberíamos estar peleando por quién es el primero, sino por quién es el último, para poder más bien ayudar que haya otros dirigentes, mujeres y hombres, que también tengan posibilidades de llegar al Congreso. Los nariñenses, los amaniguenses, podemos tener como aliados al senador Iván Cepeda para que
Nariño tenga un renglón importante en la lista del Senado e inclusive, le vuelvo a reiterar, el municipio de Samaniego también pueda tener un dirigente ahí en esa gran aspiración de llegar al Congreso de la República en esta lista del Pacto Histórico por Colombia? Como yo lo decía, no solamente así es, sino invito a que se postulen nombres, mujeres y hombres de Nariño para llegar al Congreso. Obviamente no podemos estar todos los que quisiéramos, porque somos 100 los que debemos estar ahí en esa lista, pero con el mayor gusto vamos a tener muy en cuenta Nariño, que es un departamento que ha dado muchas luchas y que ha dado mucho ejemplo en este país y que merece, por supuesto, tener esa representación en el Congreso. Para finalizar, senador, ¿cuál es su mensaje final para los habitantes del municipio de Samaniego, Nariño? Un pueblo donde la violencia está siendo implacable. En esta última semana, 3 homicidios, un feminicidio, entre ellos una dama, tres asesinatos. La violencia se está reverdeciendo, lamentablemente. ¿Cuál es su mensaje, senador, para un municipio que tiene expectativas de que una nueva propuesta de gobierno llegue al poder y hayan expectativas buenas para la gente de este pueblo? Yo creo que tenemos que trabajar todas y todos juntos por un cambio, a trabajar por la paz, porque se cumple el acuerdo de paz que se firmó en la ciudad de La Habana. Creo que es muy importante que haya un proceso de paz con el ELN. Creo que es muy importante que trabajemos por proteger la vida de lideresas y líderes sociales, de los excombatientes, de producir una verdadera reforma agraria, de producir una reforma para que la educación, la salud, el trabajo esté a disposición de la gente. Entonces, por esas circunstancias, mi invitación a la gente en Samaniego a que conforme su comité del pacto histórico y trabaje precisamente en este proceso. Gracias, senador, muy amable por su tiempo. Esta fue una conversación muy productiva, muy provechosa. Esperamos que nos visiten los próximos días al departamento de Nariño, al municipio de Samaniego. Y gracias, senador, por su tiempo. Ojalá que le vaya bien y mucha prosperidad y suerte en todo ese emprendimiento que usted está haciendo a nombre del país, por la gente buena de esta nación. Muchas gracias, José Fabián. Un saludo allá a toda la gente. Gracias, senador. Esta fue la conversación con el senador de la República por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, un senador, un congresista que es reconocido en el país, que tiene las credenciales para asumir esta tarea de, con honestidad, con trabajo, con compromiso, ocupar un curul una curul en el Congreso de la República, y creemos que el país en general, nuestro departamento, nuestro municipio necesita de una dirigencia que se comprometa verdaderamente por los intereses ciudadanos, por los intereses del pueblo. Esta fue una gran conversación a nivel nacional con un personaje de trascendencia para llevarle información y opinión a los habitantes del municipio de Samaniego. La próxima semana volveremos con otro programa de interés nacional para que los samaniguenses se enteren de primera mano qué es lo que está aconteciendo y qué es lo que va a pasar posiblemente el próximo año, con esta gran expectativa que tenemos de que se produzca un cambio para bien de los colombianos en las riendas del país, en el gobierno que nos debe regir y que debe regir los destinos del país en los próximos 4 años. Gracias por su atención, televidentes de La Linterna. Estaremos en esta semana, este programa estará siendo transmitido en diferido, y obviamente agradecerle a Satel Televisión, Samaniego Televisión, lo nuestro, el programa comunitario, el canal comunitario de televisión, que es un orgullo para los samaniguenses. Y ahora en esa nueva apuesta de llevar un buen internet a la población samaniguense. Obviamente, un agradecimiento también para mi amigo, para Jaime Ruales, por haber hecho posible esta entrevista, y a ustedes, apreciados paisanos, encontrarnos en otra oportunidad con un programa, con un personaje de interés nacional, para que ustedes se vayan enterando de qué es lo que va, o lo que hay en la agenda del país, y tomen las mejores decisiones. Hasta la próxima y muy buenas tardes.